Efra. Bueno, yo les Entendido. voy a robar unos minutitos para darles la bienvenida al segundo No encuentro se internacional de puede narrativa de iniciar la charla terror del video, seleccione otro. En de la configuración. 16ª Feria Internacional de Cochabamba. Eh, los voy a dejar como moderadores a Connie Tapia y a Efraín Blanco y vamos a dar inicio entonces a este encuentro. Les mando un abrazo, los voy a estar acompañando en silencio. Buenas noches, muchas gracias, Isinia. ¿Qué tal? Hola, hola. Hola, Miguel Ángel. Hola, ¿Qué tal? Miguel, ¿cómo estás? Miguel Ángel, ¿cómo estás? Cuando yo me toca preguntar, Entra el Zoom de nuevo. Vamos a pedir, por favor, que vayan poniendo en silencio sus micrófonos. Y Connie, Efraín, les dejo la palabra. Adelante, Connie, si quieres tú arrancas y luego ya nos vamos. Ya. Bueno, hola a todos, bienvenidos a esta reunión virtual que vamos a tener con escritores de terror en esta 16ª Feria Internacional del Libro de Cochabamba. Bienvenidos Carlos Carrillo, Ana María Chua, Alberto Benza, Miguel Ángel Vallejo, Rocío Quispe y Luis Apolín. Bienvenidos a esta conversación virtual. Bien, pues quisiéramos empezar esta charla, además de darle la bienvenida, con, saben que son, como suele ser el formato de feria, pues son tiempos pequeños, todo es muy condensado, y queríamos que, aunque fueran grupos grandes, pues hubiera algo de tiempo para poder charlar. Entonces, pues vamos a comenzar directamente con estos temas que son cuestiones que nos atraen a todos y que siempre estamos tratando de encontrar los caminos y las respuestas, no solamente como autores, sino principalmente para los lectores que les siguen a ustedes, que nos siguen a través de esa conexión. Y quisiera arrancar con este tema que es preguntar, ¿qué es lo que nos aterra en el siglo XXI? ¿Qué ha cambiado? ¿Cuál es el nuevo paradigma? ¿Qué es aquello que nos da miedo? Y ese es como el tema con el que podemos arrancar y pedirles que las respuestas sean un tanto breves para poder dar. Adelante, quien se quiera animar, por favor, si gustas, Rocío o Carlos, quien guste, adelante. Bueno, si me permiten empezar brevemente, es un gusto estar con todos, qué bueno verlos, Ana María, qué bueno conocerte, aunque sea digitalmente, y a Connie, Efraín, Beto, que los conozco de medios, bueno, a Carlos y a Miguel Ángel, sí, los conocía de otros medios también. Hay una cosa, lo que podía darnos miedo en siglos pasados, ¿no? Se ha ido poco a poco solucionando, revelando con el avance de las tecnologías. Pero lo que nos da miedo todavía al día de hoy, desde nuestro punto de vista humano, es todo lo que sea desconocido, ¿no? Todo lo que sea desconocido porque no lo podemos controlar. Y eso nos da una sensación de incomodidad. Ahora, la pregunta es, ¿qué es para nosotros desconocido en el 2023 que hoy día nos causa miedo en comparación con 100 años atrás, ¿no? Entonces, no quiero hablar más porque el tiempo es corto, así que adelante. Esa es mi primera gotita que lanzo. Hola, yo le sigo a Rocío. Coincido con ella, el libro desconocido sigue siendo un tema. Pero, en ese sentido, por ejemplo, en la época medieval, algo desconocido era la peste, ¿no? Era algo que te causaba terror, y justo ahora en el 2020, o sea, hemos tenido un nuevo evento de peste con el COVID. Así que por ahí que cíclicamente se repiten estos temas también. Completamente de acuerdo con Carlos, ¿no? Sí hemos tenido etapas de miedo a la naturaleza, lo sobrenatural, luego con pensamiento científico que en realidad no sé si haya sido lo hegemónico en las sociedades, ni siquiera en las occidentales. Parte de lo desconocido ahora también es, por un lado, la tecnología
tecnología, todos estos cambios que generan también cambios de pensamiento, creo que han producido un neoconservadurismo, ¿no? Y también se puede sentir eso en la literatura de ciencia ficción muy latinoamericana, que tiene un vínculo con lo social, o sea, cómo la tecnología cambia y cambia en nuestras sociedades. Pero completamente de acuerdo en que lo desconocido sigue siendo la naturaleza, ¿no? Como la pandemia, y también como lo demuestra la vigencia de la figura de los monstruos, ¿no? El monstruo como esto que revela algún cisma social, alguna característica de una sociedad y que goza de muy buena salud, ¿no? Todavía hay mucha gente que cree en criaturas sobrenaturales en todo el mundo. En Latinoamérica, pues, están duendes, pistacos, que son, pues, estos devoradores de hombres y que se mantienen en plena vigencia aún ahora, no solamente en la narración oral, en la tradición de nuestros países, sino también en la literatura y en el cine. Buenas noches con todos. Bueno, es cierto, ¿no? El miedo es un elemento primigenio arraigado en nuestras culturas, no lo podemos negar, pero yo creo que con el cambio de los años y de las cosas que han venido sucediendo, yo creo que podríamos tenerle miedo, como ustedes dicen, al cambio climático, a las pandemias, a la ciberseguridad, a las tecnologías emergentes, por ejemplo, y también, ¿por qué no decirlo, a las amenazas geopolíticas, ¿no? Que son cosas que realmente ahora sí nos producen muchísimo miedo. Así que esos son mis apuntes sobre el miedo actual, que realmente hay que tener, como dicen, mucha atención y mucho cuidado. Gracias. Lo que le da miedo al ser humano es la muerte. Eso no ha cambiado ni cambiará nunca. Y todo lo demás es comentario. Y yo quisiera añadir a eso, porque he tocado ese tema con mis estudiantes, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Por lo desconocido. Porque no sabemos, por dos razones, lo desconocido y no hay vuelta atrás, ¿no? Es una de esas dos. Si hubiera vuelta atrás no sería tan desconocido. Hubiera venido alguien a contarnos. Bueno, creo que trataron así como cosas súper generales. Me encanta que hayan sido como súper rápidos como con sus respuestas y bueno, justamente yo creo que tocaron el tema que sigue como a continuación que les queríamos como preguntar, que si acaso es la realidad un reflejo de lo que escribes, porque justamente, bueno, ahí nombraron el tema de la pandemia, ¿no? También hablaron de tenerle miedo a lo desconocido y bueno, y es parte de nuestras vidas. No sé quién quiere iniciar con responder esta siguiente pregunta. ¿O podemos seguir con Rocío? Como en el mismo orden que respondieron en la primera. Yo puedo seguir, pero no quiero monopolizar la primera intervención. Muchas gracias, Connie. Yo aplico lo mismo, ¿no? Cuando escribo en este género o trato de escribir en este género, justamente parto de cosas que a mí me dan miedo, ¿no es cierto? Y me gusta mucho esta definición de la escritora norteamericana Shirley Jackson que da en una de sus novelas. El miedo es el abandono de la lógica. Pero claro, la lógica depende de cada horizonte cultural, social, etcétera, ¿no? Pero es el abandono de los patrones razonables y racionales. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer un sujeto, un individuo, según una escritora? O enfrentarlo o rendirse, pero no quedarse a la mitad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que los escritores tratamos de hacer, es enfrentarlo, ¿no? Enfrentarlo. Ahora, es un género... en general, una de las dificultades del género es justamente mantener esa tensión, porque tiene que haber una tensión. Bueno, en general esto es propio de toda narrativa, ¿no? Hay que mantener una tensión, construir esa tensión con un ritmo y hablar de mantenerla, pues, ¿no? Hasta el momento que sea adecuado, ¿no? Y bueno, a mí personalmente me gusta lo que sea sobrenatural, los monstruos o lo inusual, lo extraordinario.
sobrenatural. Ese es las cosas, son las cosas que me inquietan, ¿no? Así que bueno, sigamos. Bueno, siguiendo en el orden, eh, yo también me inclino por lo sobrenatural, con algún tema del mundo lovecraftiano, de entidades que están en otras dimensiones, y las trato de situar en la realidad actual, ¿no? De hecho, en varias partes, en varias localidades del Perú, en el segundo libro que saqué, hay muchos cuentos en la selva y en la sierra, y mezclo las entidades con las entidades propias. Ahora, en cuanto al terror en sí, volvemos al tema de la muerte, ¿no? Lo desconocido de la muerte, porque eso ataca tu supervivencia. Entonces, muchas veces he escuchado que el tema es ponerse en el lado de la víctima, ¿no? O sea, ese estrés de la víctima que tiene porque va a perder la supervivencia, y más bien yo suelo a veces ponerme más bien por el otro lado, el del victimario, ¿no? Ese es cómo yo lo manejo, ¿no? Por ejemplo, en Lovecraft, ustedes han leído, siempre hay el erudito que va a combatir a las entidades primigenias, o al incauto que resultó ser parte de un linaje raro, ¿no? Como los de Innsmouth. Pero, por ejemplo, algunos cuentos que yo tengo, uno se llama Invoca la Desgracia y el otro Una Última Perversión, más bien es el lado contrario de los invocadores y cómo ellos desarrollan el tema y finalmente podrían terminar también siendo una víctima, ¿no? Por ahí. Justamente Te esa paso la próxima. visión desde el victimario permite otro enfoque, ¿no? Que no es solamente el miedo a la muerte como instinto básico de supervivencia y probablemente lo que nos define como seres humanos, sino también a los límites de esa humanidad, ¿no? De qué es capaz un ser humano. Y eso tiene que ver también con de qué soy capaz, o sea, cuál es mi propia monstruosidad. Y entendiendo aquí el monstruo no como una figura solo sobrenatural o solamente pues producto de efectos especiales en una película, ¿no? Sino posee una deformidad, un castigo que no es solo físico, sino también pues parte de cómo se autopercibe y cómo lo perciben los demás. En ese camino, en esa búsqueda, pues siento que hay mucha literatura, no solo latinoamericana, ¿no? Que explora la monstruosidad no de la figura sobrenatural, sino del humano alrededor, como la literatura sobre los zombies, por ejemplo, ¿no? Que también ha trabajado Luisa Polín. Y lo que busco cuando escribo sobre monstruos o con cuestiones sobrenaturales es mostrar esos límites de lo humano, no necesariamente del monstruo. O sea, trabajar con el monstruo como protagonista en muchos casos es revelar más bien muchos prejuicios, muchas miradas sobre lo que se considera deforme, lo que se considera anormal y muchas limitaciones en nuestra vida cotidiana de lo que consideramos nuestra propia seguridad. No, no solamente es voy a morir, voy a ser la víctima, sino no voy a ser capaz de proteger a mis seres queridos, por ejemplo. O voy a tener que traicionar mis propias convicciones, voy a tener que convertirme en una persona que antes de esta situación límite yo hubiera considerado despreciable. Y creo que es una búsqueda no solamente desde el terror, ¿no? O sea, no viendo el terror solo como algo que asusta, sino también como una reflexión sobre nuestro tiempo. A veces una reflexión muy inconsciente porque parte pues de nuestros propios miedos. Bueno, en mi caso, yo creo que hay dos elementos importantes. Una es la exploración de la condición humana, ¿no? Y hay otro que es la reflexión, ¿no? De nuestra sociedad, ¿no? Que son dos cosas que, por ejemplo, me han venido sucediendo, ¿no? Hay textos, obviamente, pandémicos y que, claro, tiene que ver mucho con lo que nos ha acontecido, lo que nos ha sucedido. Entonces, y en el tema de la exploración de la condición humana, veo el tema de la parte psicológica de los personajes enfrentándose a un miedo, ¿no? Que les aterra, ¿no? Entonces, son las dos cosas que yo he trabajado mucho en mis textos y que en estos últimos años han sido para mí determinantes para poder yo construir mis historias, ¿no? Eh, yo trabajo con el terror, sobre todo para chicos.
mis cuentos de terror son en general cuentos para chicos, y hay muchos que están basados en leyendas y cuentos populares. Y bueno, a fuerza de leer tantas leyendas y cuentos populares destinadas a dar miedo, no puedo dejar de pensar en la necesidad del ser humano de jugar con el terror. Y no dejo de imaginarme a esos hombres de las cavernas, una noche con tantas razones para para estar aterrados, para tener miedo de verdad, por razones absolutamente reales y concretas, las fieras, la naturaleza, en fin, todas las razones del mundo para tener miedo, y sin embargo, tan humanamente, con esa necesidad de inventarse monstruos y horrores que escapan a lo natural, a lo conocido, fantasmas, muertos vivos, etcétera, siempre, desde que el ser humano ha tenido la posibilidad de la palabra, se ha dedicado a inventar horrores en realidad inexistentes, quizás como una manera de jugar con el terror y poder manejarlo mejor en la vida real. Bueno, y yo trabajo mucho con esos miedos, con los viejos miedos de siempre, ¿no? Y muchos de mis cuentos de terror tienen que ver, como decía, ¿no?, con leyendas y cuentos populares de las más variadas culturas, que son además muy parecidos todos. Muchas gracias, Ana María. Ingresó al grupo Luis Apolín. No sé si alcanzó a escuchar las preguntas que habíamos hecho, pero voy a repetir las dos que ya habíamos hecho en esta ronda para que él también pueda hacer su intervención. Habíamos hecho dos preguntas, Luis. Primero, ¿qué nos aterra en el siglo XXI? Y luego, si acaso es la realidad un reflejo de lo que se escribe. Muchas gracias, Connie. Gracias por la invitación. Y bueno, em, la pregunta, ¿qué es lo que nos aterra de manera contemporánea? Yo considero que es una pregunta bastante compleja. Normalmente las personas ya de nuestros tiempos, de nuestros días, suelen no temerle a nada, entre comillas, digámoslo así, puesto que los viejos mitos, los viejos miedos, las antiguas leyendas en realidad son íncitas en nosotros, es decir, están presentes y de una u otra manera definitivamente se reflejan. Las alegorías pueden cambiar de forma, por ejemplo, en tiempos pretéritos, quizá se temía, por ejemplo, a una imagen del condenado. Ahora esa imagen del condenado quizá ha pasado a ser una especie de leyenda y ya se teme quizá a otro tipo de condenado, entre comillas, que en este caso sería una especie de muerto vivo, ¿no? Haciendo alusión a los famosos muertos vivientes o zombies, por decir, por poner un ejemplo, ¿no? Así que en realidad es muy difícil, considero yo, a mi entender y en relación a mi experiencia, por ejemplo, como docente, yo puedo decir que los miedos de los jóvenes de ahora son muy distintos a los miedos que nosotros teníamos. Profesor, me preguntan a veces, entonces, ¿se ha perdido la sensibilidad en nuestro tiempo? Esa es una buena pregunta. En realidad no hay ninguna investigación que pueda decir que efectivamente somos una sociedad más insensible, creo yo, a mi modesto entender y de acuerdo a las investigaciones que he podido revisar, ¿no? Así que esa pregunta en realidad tiene bastante, como decimos aquí, tiene mucha tela que cortar. No podríamos dar una respuesta valedera o estricta, ¿no? Solamente a mi modesto entender. Y en torno a la segunda pregunta que me decías, Connie, ¿cuál era? Disculpa, me he perdido un poco. Si acaso lo que estamos escribiendo, lo que se escribe es como reflejo de nuestra realidad. Muy bien. Sí, definitivamente. Es parte, en todo caso,
de una forma de concebir el mundo, creo yo, de una forma de cómo cada uno de nosotros entendemos las cosas. Como en una ocasión, por ejemplo, hablábamos con Rocío y me mencionaba el hecho de que todos tenemos nuestras lecturas, todos tenemos nuestra forma de entender el mundo y a partir de ello nosotros tratamos de expresarnos o tratamos de manifestarnos, en este caso particular, a través de la literatura, ¿no? Así que sí, definitivamente, esa es una forma, digamos, de nosotros entender nuestra propia realidad también. Ujú. Yo quisiera retomar a continuación justamente lo que decía la maestra Ana María Shua acerca de cómo esos primeros grupos humanos primigenios que se reunían alrededor del fuego y contaban historias, compartían sus miedos y demás. Ahora quisiera utilizar como puente justamente este tema anterior que planteaba Connie para preguntarles a ustedes cómo les ha impactado, cómo les ha influenciado el entorno de violencia en cada uno de sus países. Hablo de entrada desde el ejemplo de México, ¿no? En mi caso, siendo un país que se ha ido cada vez como esta burbuja de violencia, cada vez subiendo, elevándose más, y eso impacta a mucha gente que escribimos, impacta el modo en que se escribe, impactan los temas que se publican, que se editan, impactan el tipo de terror que se hace o el tipo de ciencia ficción, como comentaba hace rato uno de ustedes. Ese quisiera que fuera el tema siguiente, si les parece bien. ¿Cómo consideran que ese entorno alrededor de la realidad, de la violencia, se va entretejiendo y va cambiando el modo en que hacemos terror desde cada uno de nuestros entornos? Si gustan que sigamos con el mismo orden, si no le molesta a Rocío, pero si no, pueden ir interviniendo. Adelante, por favor. Está bien, Efraín, gracias. Muy interesante lo que preguntas, porque sabemos que lo que entendemos por violencia hoy nosotros tiene sus diferencias con la manera de, más que de entender, de percibir la violencia física. Voy a la violencia física, por ejemplo, en siglos pasados, siglos XVI, XVII, etc. Es bien interesante y cómo la percepción de violencia va cambiando. Ahora, en cuanto a género, y también esto se enlaza con la pregunta de Connie, ¿no? Que el escribir en género terror, como en otros de ficción especulativa, son formas de cuestionar justamente la realidad, son formas de lidiar con esta realidad inaguantable, ¿no? Y también son formas de responder a esa realidad, ¿no? Entonces, sobre la base de eso, lo que yo vivo en Michigan, Estados Unidos, pero yo sigo fielmente todo lo que pasa en Perú. Mis colegas peruanos con los que soy cómplice en la escritura, como bien saben, estamos en contacto diario, cotidiano, ¿no? Y bueno, me afecta mucho, peor aún porque estoy a la distancia, ¿no? Entonces, lo que a mí me gusta hacer como creadora, como imaginadora de historias, es construir alegorías para justamente cuestionar, percibir, cuestionar y responder a esa realidad, ¿no? Que es lo que la idea que estaba mencionando Luis hace un rato. Y no puedo darte un ejemplo específico ahora, a menos que me haya leído, que no lo creo, pero por ejemplo, ¿conocen esta película española, El laberinto del fauno? ¿No es cierto? El laberinto del fauno es una película de horror, ¿no? Que es de justicia civil española, ¿no? Entonces, es ese tipo de texto que a mí me gusta producir, ¿no? Para poder enfrentar esas preguntas tan difíciles y esos dolores tan fuertes, ¿no? Sociales. Y también, como dijo Ana María, ¿no? Yo he tratado más de una vez de escribir literatura para niños, ¿ah? O sea, yo empecé así, ¿no? Donde el protagonista es un niño o una niña y se me escapa de la mano. Al final no es una literatura para niños, pero la voz es infantil, más o menos, es un simulacro de voz infantil, y curiosamente esos salen como cuentos de terror, fíjate.
Ya es muy curioso. Así que, bueno, le paso la palabra a mi tío Carlos. Rocío. Bueno, en mi caso, el combo particular que me inspira, tal vez lo que hace es usar el contexto actual para que mis monstruos o incluso mis asesinos estén con ese fondo, ¿no? Pero básicamente, yo no sé, es interesante el tema porque yo he estado en el tema terrorista en los ochentas, ¿no? Después ha venido una relativa calma y ahora ha venido una crecida de hace unos años por entrada de bandas internacionales incluso, ¿no? Y sin embargo, no sé si eso todo ha alimentado mi escritura inicial, que es bastante explícita, mezclada con horror, ¿no? Porque mi combo original, al que menciono, son tres: Lovecraft, Bukowski, aunque ustedes no lo crean, y también Marquesa, que justo conversaba con Rocío al respecto. Entonces, hay un grado de violencia en el Marqués y hasta cierto punto en Bukowski, que es urbano, que lo vengo utilizando en mis cuentos, y lo que puede cambiar es el trasfondo, ¿no? Tal vez si en mi primer libro estabas en una situación de tensión por el terrorismo, porque va a explotar una bomba al costado de tu casa, ahora podría haber bandas atrás, ¿no? Pero no, pero el nivel de violencia mío, por llamarlo de alguna manera, o muy explícito, se mantiene igual y siempre me mantengo inspirado o creando en estos temas de entidades. O también es un tema que iba a mencionar por Miguel Ángel, ¿no? Los, los asesinos seriales que también algunas veces irrumpen en mis cuentos, y que ahí también hay un tema desconocido, porque lo desconocido en ellos está en cómo funcionan adentro, ¿no? ¿Cuál es la psiquis que los mueve? Y de alguna manera, volviendo al tema de los primeros hombres sentados, ¿no? En una fogata, en los miedos, el miedo a la supervivencia, el miedo a que te ataque algún bicho, ¿no? Algún ave gigante, algún felino predador. Ahora también los asesinos son lo mismo, están ahí metidos en la jungla urbana, tú no sabes cómo son, no puedes calificarlos por la mirada, ¿no? Generalmente uno ve a Jeffrey Dahmer y ve a una persona normal hasta que sabe lo que hizo, ¿no? Ahora sí le cedo la palabra a Miguel Ángel. Bueno, somos de generaciones distintas, pero también me tocó vivir muy de cerca el conflicto armado interno. Eh, una generación desde niños muy marcados por la violencia, y la violencia era algo completamente normalizado, a lo que respondíamos con violencia. Como comentaba Ana María, muchas veces cuando había toque de queda, apagón, atentados terroristas afuera, operativos de rastrillaje del ejército, lo que hacíamos con mis primos era encerrarnos en una habitación, obviamente a oscuras, con una vela, a contar historias de terror. Eran historias de los antiguos monstruos prehispánicos. El terror para enfrentar al terror real, ¿no? Siempre he jugado mucho con esta violencia, he abordado el conflicto armado interno en obras de teatro, investigo sobre policiales, como a veces deshumanizarme un poco por ello, pero el trabajo literario creo que lo llevo más por lo no mimético, que no quiere decir no tenga que ver con el contexto, ¿no? Sino por buscar lo que señalaba Rocío, una violencia que juegue en paralelo y evidencia aspectos de una violencia, digamos, más, entre comillas, real, más tangible en todo caso, que no se podrían abordar desde lo mimético. Alguna vez intenté, por ejemplo, hacer un enfrentamiento entre monstruos nativos americanos, por así decirles, y europeos, tacos y vampiros, versus cazadores de vampiros y danzantes de tijeras, ambientado en Ayacucho. Era pues una referencia a la guerra por la independencia, pero también a la región más afectada por el conflicto armado interno. Y no era pues la cosa estereotípica, bueno, intenté que no sea la cosa estereotípica, sino mostrar los vínculos entre los distintos bandos y tratar también de no revictimizar, ¿no? De no volver a contar un episodio de violencia. Además, yo al menos esos no los he vivido, y que podría contarlo a algún
o victimario incluso del conflicto, y utilizar lo fantástico para mirarlo desde otras aristas. En el Perú, además, pues la violencia es un continuo, ¿no? O sea, yo no podría decir que estamos peor que en los 80s, tampoco es que estemos muy bien. Más bien es una incertidumbre constante, ¿no? El Perú es un estrés absoluto de no saber qué va a pasar, donde lo único predecible es lo impredecible. Entonces siento que en la literatura está un poco siempre en ese proceso de contrastes, donde uno escribe básicamente porque no sabe, ¿no? Porque no sabe, tiene que escribir. No sé qué piense Beto, que le cedo la palabra. No, mira, coincido con Carlos, contigo. Yo vengo de esa generación que sufrió el terrorismo. Miren, en mi caso, mi papá fue oficial de la policía, así que se imaginan lo difícil que ha sido para mí vivir ese caso, ese episodio. Pero la violencia yo creo que en el Perú está latente, ¿no? Igual que en toda América Latina, ¿no? Hay violencia, si hablamos del terrorismo, también hablamos que hay violencia con esta migración de bandas internacionales, pero también tenemos una violencia también en unas marchas sociales de lucha aquí en Perú que no responden por la vida de 70 muertos, en el caso de la presidenta actual, por citar un ejemplo, ¿no? Pero yo, si busco algo paralelo o similar a lo que viví cuando fui estudiante en el colegio, que me tocó vivir el terrorismo, con la época actual que estamos viviendo de la migración de bandas o de sicarios, por ejemplo, en el Perú, yo creo que primero tenemos que hablar de pérdida de vidas humanas, ¿ya? Que es el común denominador en estas épocas que nos viene sucediendo. Viene el trauma y la salud mental, ¿no? Que lamentablemente es una violencia que te deja, ¿no? Tanto para ambos lados, ¿no? Y después también está el desplazamiento forzado. Tuvimos el desplazamiento forzado en la época del terrorismo y ahora también lo tenemos por la violencia interna, la trata de personas, ¿no? Entonces, yo creo que son temas vigentes y como tú dices, Miguel Ángel, no, Perú no se escapa, lamentablemente, de la violencia, ¿no? En todo sentido, ¿no? Tanto de los militares, tanto de las bandas, tanto político, ¿no? O sea, hay una cosa que de verdad preocupa muchísimo, ¿no? En mi caso, ese tema sí en algunos momentos he recurrido y lo he plasmado en mis textos, porque claro, te llegan a calar, ¿no? De verdad que en mi caso da mucha bronca en el sentido de que todavía sigan vigentes, ¿no? Habiendo pasado episodios muy duros en nuestro país, siga existiendo la violencia actualmente, ¿no? Bueno, la verdad es que escuchándolos a todos me doy cuenta que en realidad todos han hablado de las fieras, o sea, volviendo a esos hombres que están reunidos alrededor del fuego, todos han hablado de los terrores de la realidad, pero ese no es el tema de la literatura de terror. No nos alcanza, los seres humanos no nos alcanza con la realidad, no nos alcanza con la realidad en el terror. La violencia política, la muerte, los asesinatos, todo eso que lamentablemente devasta nuestro continente, equivale a las fieras, al ataque de los pumas, la lluvia, el horror, los horrores que nos puede deparar la naturaleza. Pero no es suficiente. Los seres humanos no nos conformamos con eso. Necesitamos oponerle nuestra fantasía, nuestros propios delirios, eh, nuestras ideas de todo eso que eventualmente puede provenir de la muerte, no ir hacia la muerte, sino provenir de la muerte. Y bueno, hoy tenemos una literatura de terror en el continente muy especial, muy interesante. Por lo menos en mi país, no sé, está Samantha Schweblin, la Enríquez,
que están escribiendo una literatura que encuentra como otros matices de terror, ¿no? Y en muchos casos ni siquiera llega a ser totalmente fantástica, pero sí crea un clima de fantástico, de absurdo, de angustia y de terror que va más allá de la realidad. O sea, todo esto que ustedes han mencionado acerca de la guerra civil española o la violencia en nuestro continente, a la hora de sentarnos a escribir una historia de terror, nos sirve en realidad como telón de fondo. Y al mismo tiempo, ese telón de fondo digamos, la historia de terror, lo terrorífico, marca y enmarca ese supuesto telón de fondo del que también estamos hablando y que también estamos relatando. Pero no es eso lo que hace a nuestra literatura de terror. No es la violencia, no es la realidad, es que necesitamos ir un poco más allá de la realidad, porque bueno, para eso somos gente, ¿no? Para eso somos seres humanos. Miedo simplemente a que a uno lo maten o lo ataquen o lo atrapen o lo secuestren o lo encierren. Bueno, ese miedo lo tienen los perros y los gatos. Nosotros tenemos también otros miedos que están acá, que están en nuestra mente, que no están en la realidad. Y de esos miedos se nutre y se nutrió siempre, ¿no? La literatura de terror, desde que era oral hasta ahora que la estamos escribiendo. Muy bien, bien amigos, miren, he escuchado atentamente sus participaciones. Yo quisiera tomar varias ideas de lo que ha comentado Rocío, Beto, Miguel, Ana María, Carlos. Estaba recordando un poco el cuento Los Reyes de Julio Cortázar. Este es un cuento poco conocido en realidad de Julio Cortázar, que habla sobre el mito del Minotauro. Y en una escena, Julio Cortázar, bueno, hace que Teseo diga lo siguiente, ¿no? La única manera de, em, de enfrentar a los monstruos, de vencer a los monstruos, es aceptándolos. Esto se basa en la idea de la normalidad que mencionaba hace un instante Miguel. Miren, cuando yo era pequeño, yo recuerdo claramente que iba al colegio. Yo vivo en Huaraz. Huaraz es una ciudad bastante pequeña, se va de lado a lado en 20 minutos a pie, ¿ya? Entonces, pero es muy densa. Yo recuerdo que iba con mi hermano a pie al colegio y nos habíamos acostumbrado a ver en las paredes del colegio, del colegio donde había un colegio cerca de donde íbamos, y estaba escrito con letras grandes y rojas: muerte a los soplones, así. Y nadie tocaba esa pared, nadie lo tocaba. Es más, yo recuerdo que con mi hermano César íbamos y yo quería tocar, ¿no? Muerte a los soplones. Y a veces había un perro colgado, muerto, una cosa un poco extraña. Y yo quería tocar y él me jalaba: no, no toques, te van a cortar la mano, ¿no? Te van a matar. ¿Qué es lo que había sucedido? Yo había nacido en un tiempo donde toda esta situación ya se había normalizado, es decir, la violencia política era ya normal, era el pan de cada día y era parte per se de todos nosotros. Entonces, cuando esta violencia política desapareció, entre comillas, nos sentíamos un poco extraños por el mismo sentido simple de que era como si se hubiera perdido algo de parte de nosotros, ¿no? Como decía Ana María, definitivamente la literatura o el terror va más allá de lo que nosotros en realidad está en la realidad. Es por eso que en uno de mis escritos, esperamos que salga pronto, en una novela de carácter ucrónico, no sé cómo llamarle, distópico quizá, hablo sobre las posibilidades. En este caso, ¿qué hubiera sucedido si, por ejemplo, Sendero Luminoso hubiera ganado la guerra contra el Estado peruano? Entonces yo me baso en esa premisa para escribir una novela que hable exactamente sobre eso, ¿no? ¿Qué es lo que hubiera sucedido si Sendero Luminoso hubiera ganado la lucha contra el Estado peruano? Entonces el terror de esas posibilidades también son algo que
considero yo que es factible explorar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, se dijeron varias cosas muy interesantes de parte de todos los que expusieron. Bueno, decirle a Carlos que yo creo que todos nos gusta Bukowski, independiente que escribamos terror y que nos guste el terror, ¿no? Yo creo que es como parte de nuestra, bueno, por lo menos para mí sigue siendo como una inspiración. Y bueno, me llamaba mucho la atención esto que hablaban sobre el tema como de la violencia, el tema, como lo decía Beto, por ejemplo, el vivir en la generación del terrorismo, con esta como violencia peruana latente, el tema de los toques de queda, ¿no? Es como algo muy latinoamericano. O sea, ha pasado mucho. En Chile nosotros también tuvimos golpe de Estado, en el 2019 estuvimos con un estallido social donde también estuvimos con toques de queda, etcétera. O sea, hay el tema de las luchas sociales que se ha dado mucho este último tiempo por las desigualdades, ya sea en Argentina, en Chile, en Perú, me imagino que en México también hay situaciones similares. Y dentro del mismo contexto, preguntarles ahí, esta sería como la pregunta de cierre, es ¿ustedes creen que existe diferencias entre el terror latinoamericano, asiático, europeo o de otras latitudes? ¿Qué diferencia el terror latinoamericano con respecto a estos otros, eh, a estas otras latitudes? Disculpas, tengo que pedir ¿Mm? disculpas, me voy a tener que retirar. Así que agradezco mucho la Feria de Cochabamba y me despido de todos. Muchas gracias, maestra María Ochoa, por haberla Gracias a tenido el día de ustedes, hoy. gracias a ustedes. Muchas gracias. Me gustaría que esta vez fuéramos al revés. ¿Qué tal si empezamos por Luis? Por Luis, ya, ok. Bueno, gracias, Rocío, por la referencia. Mm, complicada la pregunta, la verdad. Yo me consideraría un poco, me consideraría muy atrevido el mencionar si existe esa diferencia, ya que obviamente no he consumido o no he podido leer, revisar la bibliografía al respecto. De todas maneras, yo quisiéramos mencionar algo, ¿no? Bueno, en todo caso, dos cuestiones nada más. No sé si estará dentro del contexto. Yo hablaba con un amigo aquí en Huaraz, que también escribe, es uno de los pocos, en realidad prácticamente es el único que yo que conozco que escribe sobre terror y ciencia ficción, aparte de mi persona, aquí en todo Ancash. Y le mencionaba que en sus cuentos, me gustaban mucho sus cuentos, pero sus cuentos tienden a utilizar, de ciencia ficción, tienden a utilizar nombres extranjeros, ¿no? Señor McCarthy, ¿no? Yo le sugerí, oye, vamos a utilizar mejor nombres autóctonos, ¿no? Y a ver, haz la prueba, ¿no? Al final aceptó mi recomendación, pero después me dijo, ¿sabes qué, Luis? Mejor no. Definitivamente lo siento muy despersonalizado, me dijo, el hecho de que no utilizara nombres extranjeros en sus cuentos, cuando él escribía sobre Huaraz y zonas andinas. Me pareció un poco contradictorio, pero bueno, respetamos su posición, ¿no? Esto creo que es un buen ejemplo del hecho de que muchas veces estamos demasiado empapados por literatura extranjera y se nos hace, no difícil, pero se nos hace un poco más complejo el querer intentar algo un poco más autóctono. Yo recuerdo, por ejemplo, los cuentos de Salvo, ¿no? De Daniel Salvo, en el cual menciona, da nombres, por ejemplo, más autóctonos, ¿no? O un cuento de nuestra querida Rocío, por ejemplo, que también menciona ello, ¿no? Estaba viendo hace poco una película de terror, un corto, ¿no? Más que pero una película corta, ¿no? Que se llama El otro lado de la caja, ¿no? No sé si lo habrán escuchado, pero básicamente habla de que hay una caja que es vacía, negra, y que dentro de esa caja sale una cabeza, y si tú dejas de mirarla, un ratito desvías la mirada, la cabeza sigue saliendo más, el cuerpo, y así va saliendo. Si uno pierde, deja de mirarle, ¿no? Mm, ese tipo de terror creo que nos falta. A lo Amparo Dávila, un terror más cotidiano, ¿no? Del momento, o sea, de cosas que sí pueden quizá pasar, como sucede con el cuento El huésped, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que es un poco más nos falta, a mi modesto parecer, ¿no? Y al contexto también de lo poco que quizá he leído sobre literatura,
en relación a este tema, ¿no? Muchas gracias, Connie. Bueno, yo creo que hablar de la literatura de terror va a depender mucho de las diferencias culturales, históricas y sociales que tiene cada país, ¿no? Es amplio, ¿no? No conozco toda la literatura de terror, pero yo me imagino que, por ejemplo, la mitología y folclore de cada país va a prevalecer, ¿no? Es importante, ¿no? Sus propios mitos, leyendas que tiene cada país, ¿no? Influyen mucho en su literatura, ¿no? Eso me parece que es importante a tomar en cuenta. Los temas también y las supersticiones también, ¿no? En algunas cosas, por ejemplo, los miedos pueden ir variando. eh, por ejemplo, los espíritus pueden tener diferentes connotaciones en cada país, en cada literatura, ¿no? Para algunos pueden tener, quizás miedo, para otros no. Y lo más importante creo que es la historia y el contexto cultural. Me parece que cada historia de un país y sus experiencias culturales alimentan de una manera particular en su literatura de terror, ¿no? Entonces yo creo que sí hay diferencias, ¿no? Si uno puede ver la literatura de este lado del continente con la de Japón, definitivamente vamos a encontrar grandes diferencias y así vamos a encontrar con los demás países, ¿no? Así que yo creo que cada literatura de terror en cada país tiene su propio sello, me parece. Gracias. Completamente de acuerdo, depende del contexto, también del canon, ¿no? Lo que se haya impuesto finalmente. O sea, si por un lado hay una cuestión histórica, sociológica, también hay una cuestión ideológica. La literatura de terror estadounidense está muy marcada, pues, por miedos y represiones que son diferentes al ser una sociedad protestante. O sea, es gente que huye de un país religioso para ser más religiosos y que su país de origen los ven como unos fanáticos religiosos. ¿Cómo va a ser su literatura? Es un país además repleto de armas por la constitución. Están muy acostumbrados a usar armas. ¿Cómo va a ser su literatura? Es un país que recibe gente de todo el mundo, ¿no? Es una sociedad multicultural en su mayoría, intercultural, o sea, donde hay un vínculo en algunas ciudades y con historias muy distintas, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser la literatura de Nueva Inglaterra comparada con la de territorios que en algún tiempo fueron colonia española? O sea, ya de ahí encontramos grandes contrastes. También depende del nivel económico en una sociedad. O sea, yo quería criticar la visión reduccionista de que todo es el miedo a la muerte, ¿no? Hay cosas más terribles que la muerte. Todos nos vamos a morir y hay una cosa instintiva y bla, 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 bla. Pero hay miedos pues mucho más profundos que ese, que quizás sea el esencial. Algo que comentaba Luis que se me olvidó mencionar, era que hay un gran miedo al compromiso hoy entre gente joven, ¿no? Curiosamente hay un gran miedo a la soledad en gente ya de cierta edad, que coexiste con el miedo a la muerte, por supuesto. Pienso en sociedades como las asiáticas desarrolladas, ese profundo miedo al fracaso, que no necesariamente es un miedo tan acendrado en otras sociedades emergentes donde estamos más habituados a ello. Y esto va a marcar, pues, grandes características de la literatura. Comparo ahora con la estadounidense, que es la que más conozco. También señalo que quizás no sea casualidad que no sea muy conocido un escritor de terror de Islandia, ¿no? O que no sea muy prestigioso el terror de Suiza. Hay ciertas características, hacer un resumen, históricas, sociológicas, ideológicas, de relación con la propia tecnología, van a acabar marcando pues, lo que da miedo en un país o no, por ende su literatura, su cine de terror. En el Perú hay un gran coqueteo con el humor también, ¿no? O sea, el monstruo y el humor, sobre todo en el cine, y siento que eso es muy andino, ¿no? En muchas películas de terror que he visto en Bolivia, en Colombia, juegan mucho con el humor y el monstruo. Es una manera de asumir pues ciertas situaciones complicadas. Si bien hay una característica, ¿no? O varias que unen los países latinoamericanos,
idioma, religión dominante, desigualdades, costumbre por la corrupción, la ineficiencia del Estado, el miedo al poder, el miedo a la autoridad, profunda desigualdad y un colonialismo marcado porque el colonizador nunca se fue, a diferencia de lo que pasó en la India o en China. A pesar de todo eso, igual somos una región muy heterogénea. Entonces, siento pues que también habría que pensar ese derecho a tratar de entendernos como bloque, pero también con distintos matices. Y lo mismo, ¿no? Lo que comentaba Luis o Beto, una cosa es lo que puede dar terror en Lima, una ciudad basada en migrantes del resto del Perú, otra cosa lo que puede venir del terror desde lo que hace Javi Velázquez en Iquitos, ¿no? El terror en Loreto, o lo que crea Luis en Ancash. Entonces, creo que todo eso es un gran tema para investigaciones postdoctorales que de pronto me estoy animando a hacer, pero que quizás no me alcance la vida para hacer ni el 10% de estas preguntas. Bueno, muchas gracias. Bueno, tal vez vaya a caer en lo que dijo Miguel Ángel del reduccionismo, pero sí, o sea, yo pienso que hay, como han dicho Beto, Luis y Miguel Ángel, hay matices, ¿no? Pero hay un fondo común, ¿no? Por más que siempre hay ese temor, no solo a la muerte, sino a lo desconocido, ¿no? Entonces, claro, en Estados Unidos tienes a Richard Matheson, que me gusta más que King, no tienen sus traumas, tienen sus temas, pero van a haber, por ejemplo, en el mundo muchos temas de vampiros o de zombies, ¿no? Zombies tal vez sea lo que dijo Miguel Ángel, el mío, el peor miedo que algo peor que la muerte, ¿no? Seguir en vivo de esa forma, ¿no? Pero hay monstruos comunes, hay arquetipos, ¿no? Yo iría por ahí, ¿no? O sea, nos nutre algo común a todo lo que es literatura de terror, sin que me esté dando la pana de haber leído a islandeses o a japoneses, pero hay algo común y hay bastantes matices que nutren eso. Y muy importante el tema del humor, ¿no? El humor creo que es una característica que aumenta ese matiz en nuestro continente, más que en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Aunque pensando bien, Cliff Barker también tenía algo de humor negro por ahí, ¿no? Pero no es tan marcado como en algunos relatos, incluyéndome yo, ¿no? Yo también me gusta jugar mucho con el humor negro en mis relatos. Pero digamos que si hay algún arquetipo que nos puede enlazar todo y ahí sí haría solo una apología, una analogía con lo que a mí me gusta del metal, ¿no? El metal también tiene varias variantes, varios matices entre géneros y entre países, ¿no? Pero si reconoces cuando un tema es heavy metal o metal, así reconoces también algo de terror. Por ahí diría yo. Y ahora sí le cedo para con broche de oro para Rocío. Gracias, Carlos, y gracias por la pregunta. Es una pregunta difícil, es una pregunta difícil, debo decir, porque mientras los escuchaba estaba pensando que sí, estoy de acuerdo con esto de de la necesidad de apelar, ¿no? A características específicas de la sociedad en la que se está produciendo el texto. Yo estoy de acuerdo con eso y ahora enseguida lo voy a decir por qué. Pero también estaba pensando, como ya han dicho y Carlos lo acaba de decir otra vez, que el miedo es una respuesta instintiva. Entonces, al ser instintivo, es miedo a lo desconocido, sea la muerte o sean otras cosas. Incluso lo que está en nuestra mente, lo que está en mi mente, es parte de mi realidad, ¿no? Entonces, para mí es otra posibilidad de fuente de miedo, ¿no es cierto? Entonces, y yo creo que eso eso es universal, eso es humano, eso es naturaleza humana, ¿no? El miedo. Ahora, entonces me resulta difícil cuando lo cojo por allí, me resulta muy difícil tratar de ver diferencias entre autores de Europa, de Estados Unidos, de Japón o de América Latina. Pero luego sí, ahora entro a la especificidad, ¿no? Que habían mencionado Luis y Beto, ¿no? Esto de que para que yo, escritor, ¿no? Pueda perturbar a mi lector, ¿no? A mi lector peruano, a mi lector latinoamericano, ¿no?
lo tengo que perturbar dentro de sus coordenadas cotidianas, ¿no es cierto? Entonces aquí es donde entra eso que también Miguel Ángel apunta, que somos una sociedad híbrida, heterogénea e híbrida. Tenemos de inga y de mandinga, decimos en Perú, ¿no es cierto? Entonces, tenemos, mi ideal es poder asustarte a partir de lo que con un lector peruano o latinoamericano, o en general es una forma de hacerlo, ¿no? Y la otra cosa que también, con eso termino, que se relaciona con esto de los miedos en la mente, ¿no? Recuerdo, estaba... todo buen escritor o toda buena obra artística, literaria, etcétera, una de las características es que sobre todo si son los principales, no son superficiales, tienen profundidad, ¿no? Y eso toma tiempo desarrollarlo. Entonces, cuando hay esa profundidad, los personajes, los monstruos, incluso los monstruos, no son blanco y negro, no son malos, son entidades complejas, ¿no? Y eso es lo que a mí como lectora me gusta leer, y eso es lo que espero algún día como escritora poder lograr, porque es mucho trabajo, pero eso es lo que es una de las características de una buena obra literaria en general, en cualquier género, incluido el terror, ¿ya? Así que muchas gracias. No sé, Connie, Efraín. Narcisimia, darle las gracias a ustedes por esta tertulia terrorífica. Gracias, Connie. Gracias, amigos. He quedado realmente muy, muy atenta a todo lo que nos comentaban, los trabajos, acerca del género. Hay tanto por hablar, hacemos en tiempos muy cortos, que charlas, coloquios, encuentros. Y bueno, quería comentarles que como resultado del encuentro vamos a tener la publicación de una antología con todos los participantes del evento. Así que una de las editoriales más importantes de Bolivia, que es Los Amigos del Libro, va a sacar la antología que va a titular Los Susurrantes, donde van a estar los cuentos de todos los participantes. Ya les vamos a ir informando más adelante. A nombre de la Cámara Departamental del Libro de la ciudad de Cochabamba, Internacional del Libro, quiero agradecerles a todos por su presencia. Quiero que sonrían un cachito, les voy a sacar una foto para el recuerdo. Ya está. Quiero agradecerles muchísimo la presencia. Gracias, Connie, gracias, Efra, Betito querido, Luis, Apolín, Carlos Carrillo, qué gusto conocerte, Rocío, Miguel Ángel, otra vez nos vemos, así que vamos a estar en contacto. Les mando un abrazo enorme desde la ciudad de La Paz, de Bolivia, y nos vemos muy pronto.